¿Alguna vez has visto algo que no debería estar ahí? Una coincidencia tan extraña que desafía toda explicación. Bienvenidos a Creepy World Now, el lugar donde exploramos las sombras de la realidad y los relatos que nos hacen dudar de lo que creemos conocer. Hoy nos sumergimos en experiencias compartidas en los rincones más inesperados de Internet, específicamente en Reddit. Historias catalogadas como reales por quienes las vivieron. Eventos que rompieron su normalidad y los dejaron con preguntas sin respuesta. Prepárense. Bajen las luces. Porque estas son 3 historias de terror supuestamente reales, encontradas en Reddit, diseñadas para no dormir. Nuestra primera historia nos llega de una usuaria ahora anónima en el subreddit Let's Not Meet. Nos recuerda que a veces la tecnología más inocente puede abrir una ventana a algo profundamente perturbador. Todo comenzó cuando la narradora, una joven de 19 años en ese momento, intentaba configurar un transmisor de audio y video para llevar la señal de televisión por cable a su habitación. Tras varios intentos fallidos, finalmente obtuvo una imagen, pero no era la televisión. Se dio cuenta de algo escalofriante. El decodificador de cable estaba apagado. Entonces, ¿de dónde venía la señal? La imagen se aclaró, mostrando una cama. Al principio pensó aterrada que era la suya, recordando escenas de películas de terror. Llamó a su hermana y juntas confirmaron que no era su habitación. Concluyeron que debía ser la señal de una cámara inalámbrica de algún vecino cercano. La curiosidad inicial se mezcló con inquietud. Más tarde, vieron entrar a la habitación a un hombre, al que su padre reconoció como uno de sus vecinos. Especularon sobre el propósito. Tal vez vigilar infidelidades o algo más siniestro. La duda quedó flotando. Durante días, la señal estuvo ahí. Una extraña ventana a la vida ajena. Pero un día, la explicación se tornó mucho más oscura. Los vecinos estaban haciendo reformas. Mientras observaban la señal, vieron entrar al fontanero que trabajaba regularmente en la casa. Al principio, nada extraño, hasta que el hombre empezó a abrir cajones, sacar ropa interior de la esposa y olerla. El shock se convirtió en terror puro cuando el fontanero se acercó lentamente a la cámara y miró directamente al objetivo. Por un instante helado, estuvieron convencidas de que sabía que lo observaban, aunque luego manipuló algo y se alejó. La narradora tuvo la certeza. Él había puesto la cámara. El padre, alertado, fue a hablar con los vecinos. Ellos no tenían ni idea de la cámara. Revisaron la habitación y descubrieron la verdad. El fontanero había instalado la cámara.
estaba oculta detrás de un dispositivo legítimo para monitorear el uso de agua. La policía intervino, pero el giro más escalofriante llegó después. La vecina les contó que la investigación reveló que el fontanero solía estacionar por las noches en la calle, en un coche con vidrios tintados, observando la señal de la cámara en su portátil. La narradora sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pues recordó haber visto ese mismo coche muchas noches al volver a casa tarde. Un coche anónimo que nunca relacionó con nada hasta ese momento. Y pensar que aquel hombre estaba allí, observando, tan cerca. La tecnología puede conectarnos, pero también exponernos a horrores ocultos a plena vista. Pero, ¿y si la brecha no es tecnológica, sino temporal? ¿Y a ti te ha pasado algo inexplicable con la tecnología? Pues cuéntamelo en los comentarios. Esta increíble experiencia fue compartida por el usuario Just Me I'm Just Obscene en el Glitch in the Matrix, una historia que desafía nuestra comprensión del tiempo mismo. Ocurrió un 23 de octubre de 2015. El narrador estaba en su casa cuando una luz brillante surgió del balcón. Casi al instante sonó el timbre. Al abrir, se encontró con una visión impactante. Una buena amiga suya, que vivía en Canadá, a miles de kilómetros. Pero no era ella, o no del todo. Estaba despeinada, con moretones en la cara, su ropa dañada. Parecía en pánico. Sin apenas mediar palabra, le entregó un sobre, diciéndole apresuradamente que siguiera las instrucciones. Antes de que pudiera reaccionar, ella ya bajaba las escaleras corriendo. La siguió, pero desapareció misteriosamente. Confundido, decidió llamar a su amiga a Canadá. Ella contestó desde su casa, perfectamente normal, sin heridas ni aspecto alterado. Pensó que el narrador estaba loco o bromeando. Hicieron una videollamada como prueba. Efectivamente, allí estaba ella, en Canadá. No había forma de que hubiera viajado y vuelto en esos escasos minutos. Tal vez un doppelganger o una alucinación. Volvió a su apartamento y abrió el sobre. Dentro, una memoria USB y 8 pastillas envueltas en plástico, junto a una nota escrita con la inconfundible letra de su amiga. Sería demasiado largo explicar. ¿Puedes enviarme esto por correo? Hay 8 dosis que deben tomarse a horas fijas. Gracias. Al final, 3 extraños dibujos que no reconoció de inmediato. Intrigado, conectó la USB al ordenador. Solo contenía un archivo de texto que decía: mira la fecha, amigo. La fecha de creación del archivo era 23 de octubre de 2025. Exactamente 10 años en el futuro. Volvió a llamar a su amiga, esta vez enviándole fotos de todo por email. Ella reconoció su letra al instante y, aún más extraño, identificó los dibujos como un código secreto que tenía con su mejor amiga de la infancia, algo que nadie más sabía.
Siguiendo las instrucciones, envió el paquete a Canadá. El tiempo pasó y entonces la mejor amiga de su amiga enfermó gravemente de algo desconocido e incurable. Desesperada y recordando la extraña historia, la amiga le pidió probar las misteriosas pastillas. Coincidencia o no, tras tomar las pastillas según las supuestas indicaciones, la joven empezó a mejorar gradualmente en las semanas siguientes, hasta recuperarse. La nota en el sobre mencionaba el 23 de octubre de 2025, una fecha que, al momento de grabar esto, aún está por llegar. ¿Qué ocurrirá exactamente ese día? ¿Se revelará finalmente el misterio detrás de esa visita imposible? ¿O simplemente pasará sin que nada aclare lo ocurrido aquel día de 2015? La pregunta queda flotando, añadiendo una capa de expectación inquietante al ya de por sí extraño evento. Mensajes del futuro. Realidades alternativas. ¿Qué ocurre cuando el tiempo mismo parece fallar? Nuestra última historia explora precisamente eso, un momento donde la realidad pareció repetirse. Cerramos con una experiencia compartida por Rich Dimension 9254, también en Glitch in the Matrix, un evento que, según afirma, ella y una amiga presenciaron juntas. Hace unos 15 años, cuando tenía esa edad, su familia vivía en una vieja casa alquilada que siempre tuvo una energía extraña. Había pertenecido a una cantante de ópera y sus cosas aún llenaban el lugar, añadiendo a la atmósfera peculiaridad. Un día estaba en su habitación con su amiga Marjorie. Su hermana entró por la puerta y les preguntó: ¿quieren ir a la tienda? Ambas dijeron que no. La hermana se fue. Hasta ahí todo normal. Pero unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Era su hermana. Entró de la misma manera, se detuvo en el mismo lugar y con el mismo tono de voz hizo exactamente la misma pregunta: ¿quieren ir a la tienda? Ella y Marjorie se miraron, completamente confundidas. Recordaban perfectamente haber respondido que no apenas unos instantes antes. Pero la hermana actuó como si fuera la primera vez que entraba, sin mostrar ningún signo de reconocer la interacción previa. Repitió la escena, idéntica, y ellas, atónitas, volvieron a decir que no. La narradora describe la experiencia como un posible bucle temporal, una falla momentánea en la realidad, algo que, según ha leído después, le ha ocurrido a otras personas: presenciar la repetición exacta de un evento corto. Lo crucial es que ambas, ella y su amiga Marjorie, recuerdan vívidamente las dos entradas idénticas de la hermana. Curiosamente, otros usuarios mencionaron términos como Barcel o Bardogger, nombres en lenguas nórdicas para fenómenos donde la presencia de alguien parece llegar antes que la persona misma. Quizás solo una coincidencia lingüística, o quizás no. Sea lo que fuere, ocurrió en aquella casa antigua.
Un lugar que ambas hermanas recuerdan cargado de una energía inexplicable. Un pequeño instante donde la realidad pareció hacer play 2 veces. Vigilancia oculta. Ecos del futuro. Bucles en el presente. 3 fragmentos de lo inexplicable, compartidos por personas comunes en Reddit. Fallos en la percepción, coincidencias extremas o verdaderas grietas en el tejido de nuestra realidad. ¿Cuál de estas historias te dejó pensando más? ¿Has vivido alguna vez un glitch? ¿Un bucle temporal o algo que no puedes explicar? ¿Crees que estas fallas en la realidad son posibles? Comparte tu experiencia o tu opinión en los comentarios. Disfrutaré enormemente leyendo sus propias historias. Si te atrae lo misterioso y quieres seguir explorando relatos inquietantes, creepypastas y enigmas, suscríbete a Creepy World Now y activa la campanita para no perderte nuestro próximo descenso a lo desconocido. Y si el video te mantuvo al borde del asiento, un like nos ayuda muchísimo a llegar a más gente. Gracias por escuchar en la penumbra. Nos encontraremos en la próxima historia.